Amados hermanos, en la Biblia están registradas innumerables obras asombrosas y maravillosas. Jesús caminó sobre las aguas, calmó el viento y el mar, manifestó el milagro de 5 panes y 2 peces, revivió a Lázaro que llevaba 4 días de muerto. El apóstol Pablo y Pedro también recibieron el poder, y así revivieron a los muertos, hicieron que un cojo de nacimiento caminara y saltara. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy en día también, cuando nosotros creamos y dependamos completamente de Dios Todopoderoso, Él manifiesta toda clase de obras extraordinarias y maravillosas con el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14:12, el que es el pasaje de hoy, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y Él probó claramente y sin cesar esta palabra a través de esta iglesia. Esto es el amor de Dios, quien desea que un alma más, al menos un alma más, alcance la salvación. Esto es porque tal como cita Juan 4:48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. Los seres humanos creen lo que es visible y palpable. Por ello contiene el amor de Dios, quien hace que al ver el poder de Dios el pensamiento carnal sea derribado. Nos hace poseer fe verdadera y avancemos con fuerza mirando el reino de los cielos que no se ve. Hermanos, las obras del poder que no se puede hacer con la capacidad del ser humano o la medicina o la ciencia. No solamente escuchar de ellas, sino uno ver que se manifiesta frente a sus ojos y al experimentarlas. Y nosotros hemos crecido en esa fe al conocer ese corazón y amor de Dios Padre que está en ese poder. Pero incluso las personas que no sepan estas cosas, cuando ven estas obras, porque el pastor principal, por ejemplo, ha orado en el altar sin tocar a las personas, entonces las personas que están a muchos metros y kilómetros de distancia empezaron a caminar, a levantar sus sillas de ruedas y muletas, y empezaron a subir al altar para dar testimonio, porque los ciegos comenzaban a ver. Y así muchas obras al sanar con ese poder, las personas no solamente terminan con decir, wow, qué misterioso, qué increíble es esto, sino que ellos también se preguntan, ¿quién es el que hace estas obras? Y y el pastor principal explica que esas son las obras del poder de Dios Padre, que al creer en el Señor y que al orar en el nombre del Señor se dan esas obras. Y entonces las personas dirán, y las personas piensan, los seres humanos que viven en esta tierra creen cuando es visible y palpable, y ellos no pueden creer en Dios porque no se ve. Y al manifestar esas obras palpables, se ven, y de pronto los personas a Dios, pero Dios es una luz tan resplandeciente. Y así, si los seres humanos que tienen pecado miraran a Dios, morirían. Y es por eso que Dios muestra a sí mismo a través del poder. Y aún siendo personas que tienen su corazón muy cerrado, pueden pensar, esto no es una casualidad. No por casualidad, no todas esas personas no llenan el altar para dar su testimonio. ¿Quién? Realmente ese Dios del quien habla la persona que manifiesta ese poder debe ser verdadero, debe existir. Ese es el corazón de Dios Padre que está en ese poder. Ese es el plan de Dios para salvar a las almas.
Pero este poder, no todos los siervos de Dios pueden manifestarlo. Y este poder, tal como les estoy compartiendo, es la obra que muestra a Dios. Es la evidencia de que Dios está vivo. Y al completar ese corazón adecuado podrá recibir ese poder. Les explicaré en este mensaje, pero el poder es igual que ver a Dios. Y así es manifestar, revelar a Dios ante las personas que no creen. Y los que creen en el Señor, decir: así, Dios Padre obra de esta manera. Para Él nada le es imposible y Él soluciona mis problemas. Así que voy a vivir conforme a la palabra y recibiré esa bendición y viviré conforme a la voluntad y deseo del Padre. Y así hace que ellos amen más al Padre. Esa es la obra del poder. Hoy les compartiré sobre el 100% de poder de la recreación, que es la cuarta petición de oración de Año Nuevo. Espero que a través del mensaje graben una vez más en su corazón la fuerza del poder de Dios y oren para que por medio de este poder la gloria de Dios sea revelada grandemente y así numerosas almas lleguen a la salvación. Y oro en el nombre del Señor para que en este año todos ustedes sean protagonistas que experimentan el poder de la recreación. Amados hermanos, no sería una exageración decir que no hay casi personas que serían salvas por el juicio de la conciencia en esta generación que está en medio de las tinieblas espirituales al estar llena de pecado y maldad. ¿Cómo será el corazón de Dios que mira a innumerables almas que van al camino de la muerte después de vivir en medio del pecado sin saber qué es pecado? Por ello, es natural que busque con ansias a un verdadero pastor que oraría por ellos con lágrimas y los guiaría hacia la salvación. El pastor principal conoce este corazón de Dios, por lo que su petición de oración que ofrecía siempre a Dios, preguntándose ¿cómo podré salvar a las almas que van hacia la muerte?, es el poder. Para ello, el pastor tuvo que recibir un entrenamiento de alta intensidad para penetrar la puerta del mundo espiritual y tuvo que pasar tiempos de justicia que enfrentan a la muerte. La capacidad, el poder son términos muy agradables y eso es mostrar al Dios vivo y así es el camino para salvar a muchas almas. Dios Padre desea esto, personas de capacidad, personas de poder, esos obreros, esos siervos que manifiestan esa capacidad, ese poder. Eso es lo que Dios Padre más desea, más que nosotros mismos. Pero esto es manifestar cosas que el ser humano no puede hacer. Es por eso que debe estar adecuado conforme a la justicia, apropiado conforme a la justicia. Si uno desea recibir la sanidad y para poder recibir la sanidad debe venir con fe. Y al venir con fe no es según la capacidad de la persona que ora, sino que la persona al venir con fe puede recibir esa sanidad. Pero tal como lo hemos escuchado en el culto de la mañana, es difícil hallar la fe hoy en día. O dicen que creen en Dios, aún diciendo que creen, si hay algún problema, dependen del mundo. Al estar desarrollada la ciencia y la medicina, se dependen de la ciencia y la medicina y luego dicen que dependen de Dios. Y los hermanos también cuando piden la solicitud de oración, deben pedir la oración con el nombre de enfermedad exacto. O a veces se autoexaminan si les duele algo. Creo que es tal enfermedad, por favor, ore por mí. Con esto no podrá decir que ha recibido la oración con fe. No en decir que no van al hospital para examinarse porque tienen fe. Al tener también ese temor hacia el hospital, al uno no vivir conforme a la palabra y al surgir alguna enfermedad, uno dice, esto ha llegado por mi pecado, por mi maldad. Si a uno le ha surgido la enfermedad, debe conocer exactamente cuál es el nombre de su enfermedad. Y a veces
cuando solicitan la oración, entonces cuando piden la oración, están pidiendo la oración de intercesión y dicen, no he vivido conforme a la palabra, por eso me arrepiento. Con eso no será un arrepentimiento completo y verdadero. ¿Qué es lo que hizo mal específicamente para haber acumulado ese muro de pecado? Han venido a pedir la oración de intercesión porque por sus propias fuerzas ese muro de pecado no se ha derribado. Entonces, si ustedes escriben en la carta, he cometido este pecado, esta clase de pecado, esto, dame esa fuerza para... Y así he acumulado ese muro de pecado, por eso vino esa enfermedad. Si ustedes envían específicamente así, yo también podría orar delante de Dios para decir, fue esto y esto, esto, dale ese espíritu de arrepentimiento. El hecho de manifestar poder y capacidad no solamente es por haber acumulado oración. Debe recibir también ese entrenamiento, esa prueba para poder recibir esa capacidad de poder. Cuando uno entra al Espíritu completo, recibirá ese poder, pero no cualquiera por haber entrado no todos por haber entrado al Espíritu completo recibirán ese poder. Solo al profundizar más en ese amor y bondad, podrás llevar un ministerio de poder más extenso. Tenemos esa relación entre pastor y ovejas, y si ustedes con esa confianza envían esa petición de oración, pero si ustedes han juzgado, por ejemplo, a su pastor, aún pidiendo la oración a él, no podrá recibir esa respuesta. Y si es un pastor que tiene ese poder o capacidad, podrá orar por esa persona, y si no tiene ese pecado de juicio o condenación, puede también recibir esa respuesta. Y también al realizar la reunión de sanidad. Y podemos ver eso en el extranjero. Por ejemplo, muchos testimonios de India, aún siendo muchas veces nuevos creyentes, reciben esa sanidad de enfermedades muy graves, porque ellos no han juzgado, no han condenado al pastor. Y aún siendo, por ejemplo, ovejas de la iglesia, al tener este problema no pueden recibir esa sanidad o respuesta. Y también en la iglesia, al tener esa relación de pastor y ovejas, al interceder con amor, se manifiesta esas obras de poder. Y yendo a un país al que nunca habíamos ido antes, no son nuestras ovejas, no son personas que nos conocen, pero vamos únicamente con el poder del pastor principal. Es el poder del pastor principal que obra y hace todo ello. Por ejemplo, en la cruzada de India, habrán asistido también personas hinduistas de la religión hindú. Ellos no han acumulado ninguna justicia porque tampoco conocen la palabra, pero el pastor principal ha acumulado esa justicia, y todo eso toda esa cruzada ha sido el resultado de esa justicia que el pastor principal ha acumulado.
Y eso realmente no es fácil. El guiar a todas las almas es un sacrificio muy grande. Yo también sigo por ese camino. No es un camino fácil. Y para algunos ni siquiera conocen del Señor. Y así, para que ellos puedan experimentar ese poder de Dios y aceptar al Señor, porque uno es sanado y respondió cuando va hacia la sangre preciosa del Señor, pero hay muchas almas que no pueden ir hacia la sangre preciosa del Señor. Y el pastor Prusa nunca ha dicho que Él es Dios o que Él es el Señor, sino que Él fue el puente que conecta a las personas hacia el Señor. Y esas personas que han experimentado, esas muchas almas no han conocido esta palabra, no conocían esto, pero han disfrutado de ese privilegio de experimentar ese poder de Dios a través del pastor principal. Y Dios Padre ha permitido en diferentes ocasiones esas pruebas para acumular esa justicia. También hubo esa prueba en 98 y 99 y así a través de ese poder que se manifestó luego de ello, y así pudimos realizar esas cruzadas en el extranjero. Yo sentí mucha lamentación que aún teniendo este poder tan grande, aún evangelizando, porque sería bueno que muchas almas vinieran a la iglesia para llevar su vida de fe e ir al cielo, pero aún compartiendo de este poder, las personas no aceptan fácilmente. Al tener este poder tan grande, uno siente que la iglesia debería crecer más y así muchas almas venir a la iglesia y recibir la salvación. Pero al ver que las personas no lo hacen, es por eso que el pastor principal por sí mismo tomó la responsabilidad, ha tomado esa carga para recibir un mayor poder. Y aún nuestros propios hermanos, los hermanos de la iglesia, viendo este poder tan grande, los jóvenes están mirando las cosas del mundo, pecando, por lo que el pastor principal sintió y nos dijo que debía completar ese 100% por la recreación. Y estamos pasando por este tiempo de prueba. La justicia no es algo fácil o simple como ustedes lo piensan. Nosotros pensamos en los frutos que se han dado, pero no pensamos en las lágrimas, en ese sacrificio, esa devoción del pastor principal que ha estado incluso enfrentando la muerte para poder completar esa justicia. Debemos nosotros conocer y valorar esta devoción. Finalmente mostró el profundo mundo espiritual a las almas como si lo vieran con sus ojos y permitió que experimentaran escenarios del poder. A través de esto, numerosas almas del mundo entero se despertaron del sueño espiritual y los que se dirigían hacia el infierno llegaron a llevar una verdadera vida de fe anhelando el reino de los cielos. Incluso las almas que no conocían del Señor llegaron a los pies del Señor, y no solamente ellos, sino que muchos cristianos, al escuchar este evangelio, al ver el poder, lo que está escrito en la Biblia no es una leyenda, no es solamente lo que pasaba hace 2000 años en la época de Jesús, sino también se está orando ahora. Esta confesión
Es igual que decir que la fe con la que creía antes no era verdadera. Aún diciendo que creía en Dios, no creía en las obras que Dios hace, en que Dios lo puede sanar. No les viene esa fe. Hay muchos cristianos así. Incluso pastores han confesado esto, incluso obispos, pastores decían que estas obras solo habían terminado en la época del Señor. Y así muchos pastores han confesado que eran unos pastores asalariados porque no podían manifestar ese poder o capacidad. Y también decían que solo predicaban cosas buenas, cosas agradables, porque tenían ese temor de señalar el pecado por si la congregación se iba de la iglesia. Y así esas obras del poder y nosotros no enfatizamos solamente en el poder, sino que es el inicio para aceptar la palabra. Y ha sido el ministerio del pastor principal de predicar esa palabra de verdad. Y el poder es lo que ha respaldado y garantizado esa palabra. No solamente hemos enfatizado en el poder. Claro, eso no sería algo incorrecto. Pero en esta iglesia, junto con ese poder, esas obras de poder, hemos enseñado con esa palabra de verdad. Y así, en diferentes partes del mundo, se han alegrado. E incluso personas de otras religiones se han convertido al Señor. Hemos venido haciendo esa obra. De este modo, a una persona que le ha sido dado el poder de Dios, le siguen los prodigios y señales. Y dependiendo de la dimensión del poder, puede manifestar también el poder extraordinario y maravillas. Sin embargo, debemos conocer que este poder es una dimensión completamente diferente al don de sanidades o el hacer milagros. El don de sanidades es el don que sana con oración enfermedades causadas por virus o gérmenes. Lo llamamos don de sanidad divina. Y más allá de este don, si recibe el don de hacer milagros, podrá manifestar cosas que como ser humano no puede hacer. Puede sanar enfermedades congénitas o discapacidad física que es imposible de curar por la medicina y también transformar el carácter. El don de sanidad divina puede recibir incluso una persona que no ha sido santificada al orar con fervor ante Dios. Mas el hacer milagros o la capacidad puede recibir solo la persona que ha sido santificada al acumular la oración. Si recibe el don de hacer milagros, sobrepasando la sanidad de enfermedades simples, le seguirá la señal de sanar incluso lo débil, incluso alguna parte degenerada del cuerpo o en caso que algún nervio o célula está muerta. No obstante, con el don de sanidad divina no podrá sanar esta área. Por ende, para que una persona que tiene discapacidad del habla, audición o visión pueda ser sanada, ciertamente una persona que posee el don de hacer milagros, es decir, la capacidad o el poder mayor que ésta, debe orarle con fe. Entonces, ¿qué será el poder? Podríamos decir que el poder es la capacidad que tiene autoridad. Con capacidad hace referencia a la fuerza de fe que no es posible como ser humano, pero que para Dios nada le es imposible. Además, autoridad se refiere a la fuerza majestuosa y gloriosa que Dios ha determinado. En el mundo espiritual, el no tener pecado es la fuerza, por lo que podríamos decir que es la santidad misma. Por ejemplo, si una persona que maneja tiene la capacidad de conducir un carro, el policía de tránsito tiene la autoridad que puede detener el carro. El policía ha recibido de la nación un derecho determinado, por lo que puede, según la necesidad,
detener un carro o hacer que arranque de nuevo. Mas el conductor tiene la capacidad de conducir el carro y no la autoridad como el policía. Por ende, si el policía dice que se detenga, debe detenerse, y si le dice que vaya, irse. De igual modo, la autoridad y capacidad son diferentes y se le denomina poder al caso que posee estas dos cosas. Por ejemplo, Mateo 10:1 menciona: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, en versión coreana poder, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí la fuerza para dominar y echar fuera los espíritus inmundos proviene de la autoridad, Aquí la fuerza que sana toda enfermedad o dolencia o debilidad es la obra de la capacidad. Para poder manifestar al mismo tiempo estas dos obras, debe recibir tanto la autoridad como la capacidad, es decir, debe recibir el poder, que es la capacidad que tiene autoridad. Así como registra Salmo 62:11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder pertenece al Dios creador, por lo que si una persona ha recibido la autoridad junto con la capacidad, le seguirá una obra que sobrepasa la imaginación humana. Sanará toda enfermedad, dolencia y debilidad, y asimismo podrá hacer que los espíritus malignos e incluso objetos inanimados obedezcan. Por ejemplo, con los objetos inanimados son, por ejemplo, el gas, por ejemplo, de briqueta, por ejemplo, según los testimonios que hemos escuchado. Al igual que Jesús podrá calmar el viento o el mar, o ordenar a la lluvia y nubes y así mover el clima. Entonces, ¿a qué clase de persona dará Dios el poder? Dios da el don de sanidad divina a una persona que acumula mucha oración por amor a las almas, aunque no haya sido santificada, o a cualquier persona si es un vaso valiente y útil ante sus ojos. En Corea, cuando había ese avivamiento en el país, había muchas personas que manifestaban esas obras de sanidad divina al acumular también oración. Sin embargo, para recibir el poder, primeramente debe alcanzar el corazón de espíritu completo y junto con ello acumular infinidad de oración para el reino y gloria de Dios, con el corazón que ama las almas. Debe albergar y comprender a las personas que le persiguen y le aborrecen. Debe tener ese amor que intercede por ellos. No es amar porque seas oveja, y si no es oveja, si es una persona malvada, si no lo aman, eso no es el amor verdadero, por lo que no puede recibir ese poder ni capacidad, por lo que tampoco podemos decir que está santificado. El uno compartir a otros, hacer esa ayuda social sin uno comer y vestir. No es que uno haga esas obras por tener muchas cosas o estar en abundancia. La obra de caridad o ayuda social del pastor principal es reunir, ahorrar y no usar para él y así ayudar a otros. De pronto otros puedan decir, sí, eso lo hacía porque él es el pastor principal o así es pastor principal, pero eso es el amor. Yo también viendo esas obras del pastor principal, también al practicar esas obras, me acuerdo que cuando hicimos el banquete de espíritu, los hermanos que han sido invitados al banquete de espíritu también compraban una ropa bonita para la ocasión. Por ejemplo, en mi caso, la ropa que a mí me agradaba tenía un costo alto, por lo que no lo compré y compré una ropa más económica que ella. Y yo hice esas obras de ayuda social, de caridad, y vi una persona a la que yo le di la ayuda que vino con esa ropa que yo quería al principio. Y yo sentí una alegría tan grande en mi corazón por ello.
준비할 여력이 없고 돈이 없어서 그래서 고운 옷을 입지 못했다면 그분 마음이 좀 슬프지 않았을까? 그런데 내가 구제함으로 Porque también pensé, si yo de pronto no hubiera hecho esa ofrenda, esa persona no habría podido de pronto preparar esa ropa para el banquete de espíritu. Aunque eso me implique de pronto abstenerme de comer algo, de gastar algo, uno ayuda a esas personas y así puede sentir el corazón del pastor principal. El brindar a ustedes les da esa alegría, brindar a otros sin uno mismo gastar. Uno también necesita ese sacrificio, pero no cualquiera lo hace, por lo que no puede recibir esa bendición de Dios. Para ello necesita mucho sacrificio y devoción. La directora Bong Nim dirige la oración. Realmente, al orar uno gasta energía. Por ejemplo, cuando dirijo la reunión de sanidad, yo realmente derramo y saco toda mi energía. Incluso cuando oro, no es que científicamente lo sea así, pero cuando yo oro, siento como si mis células brincaran. Y realmente cuando regreso a la casa después de la reunión de sanidad, no puedo concebir el sueño hasta por la mañana. Y al orar con los brazos en alto, antes me dolía el hombro, pero esta vez no me dolían los hombros. Y yo dije, esto también, al tomar ese hábito también llega a tener más fortaleza. 좀 기운이 없거나 이게 좀 잘 먹어야지 죄송합니다. 제가 금요일 날 또 한 주간은 좀 잘 먹지 않고 al tener ese cuerpo físico también sea como sea siento y esa semana en especial no me preparé tan bien físicamente, por ejemplo, comiendo y descansando bien para preparar la reunión de sanidad, por lo que mi garganta también se forzó mucho más de lo normal. También tanto física como espiritualmente debe acumular esa justicia. Y realmente es necesario no aborrecer, aun cuando otros hablen mal de usted injustamente. Claro, ¿a quién le agradaría que alguien hable mal de uno injustamente? Pero si uno entra al Espíritu, no se entristece ni aborrece a esa persona por ello, sino que sin importar eso, intercede al contrario por esa persona y pedir a Dios Padre, te pido que esa persona no juzgue, no condene, porque por ello está enfrentando problemas. Y así con bondad y amor va llenando. Debe haber ese entrenamiento y así recibe difamación, en medio de ese proceso recibe difamación, juicio, condenación. Y aún así en medio de ello, hacer la obra de Dios y así al acumular ese tiempo de justicia, podrá recibir esa autoridad, esa capacidad, ese poder de Dios. Eso no se concede, no es concedido de manera rápida o fácil. No deben decir o pensar que es fácil. Nosotros debemos conocer qué clase de vida llevó al pastor principal hasta hacer descender ese poder de Dios. Y así también podremos experimentarlo. Además, en caso del don de la sanidad divina, si no lo usa adecuadamente, puede ser retirado, mientras que el poder, una vez que lo recibe, no se debilita ni se desaparece. Esto es porque una persona que ha recibido el poder no tiene maldad en el corazón, por lo que no usaría el poder para mostrarse
o según su beneficio. Al contrario, cuanto más transcurre el tiempo, se asemejará más completamente al corazón del Señor y en esa magnitud obtendrá un poder de una dimensión mayor y se manifestará grandemente la obra del Espíritu Santo. El pastor principal, luego de ser llamado como siervo del Señor, acumuló infinidad de ayunos y oraciones a fin de recibir el poder de Dios, porque hoy en día que está cerca del fin de todas las cosas, no es posible quebrantar el corazón con hacer milagros el espíritu que se ha vuelto endurecido al estar impregnado de pecado. Tal como nuestro Señor dijo en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es una generación realmente difícil de hallar la fe. Por ello se necesita el poder sobre poder. Es más, el 100% de poder de la recreación. Entonces, ¿qué será el poder de la recreación? Si leemos Génesis 1, está escrita la obra de creación donde el Dios Trino crea todas las cosas con su palabra. En el primer día de la creación dijo, sea la luz, y fue la luz. Y luego de rodear con esa luz, fue manifestando después cada día la obra de la creación. De esta manera Dios creó todo de la nada. No obstante, el poder de la recreación no es crear algo de la nada, sino el poder que cambia algo que ya ha sido creado o brinda una obra de recreación, es decir, recrea. Con el poder de la recreación, no solo manifiesta prodigios, sino que también recrea el cuerpo del ser humano e incluso el corazón. Dios Padre, ya desde la apertura de nuestra iglesia, ha mostrado infinidad de la obra de la recreación a través del pastor principal. Entonces vamos a examinar cómo se manifestó esta obra del poder de la recreación por medio del pastor principal. En primer lugar, manifestó prodigios. Cuando ustedes oren por el poder de la recreación, Padre, tú manifiestas prodigios a través de ese poder de la recreación, tanto desastres naturales, podemos evitar esos daños. Es el privilegio que Dios Padre nos permite. Deben ustedes orar específicamente estas cosas, por ejemplo, que en el lugar donde no llueve, llueva, y así sucesivamente. Les seguiré explicando. Con prodigios hace referencia a la obra de Dios que mueve todos los cuerpos, incluyendo cuerpos celestes, incluyendo las estrellas que están en el espacio del universo, y fenómenos meteorológicos que acontecen en este planeta Tierra. El mover las nubes, hacer que llueva o que se detenga la lluvia pertenece aquí. Dios ha permitido a través del retiro de verano Manmin de cada año que nuestros hermanos experimenten el espacio espiritual y sientan en carne propia los prodigios que son ejecutados por el poder de Dios. Aun cuando el país entero estaba pasando inundaciones por tifones o lluvias continuas, en el lugar del retiro no ha llovido ni pasado daño alguno. Asimismo, aun cuando todo el país estaba padeciendo por el calor abrasador con un clima que oscilaba entre 36 o 37 grados Celsius, en el lugar del retiro soplaba un viento fresco semejante al aire acondicionado y las nubes cubrían los rayos del sol. Aun cuando haya viento, si hay mucho sol, uno no siente esa frescura, pero también hemos podido experimentar ese viento celestial, ese viento que viene del espacio espiritual. A pesar de que a inicios de agosto, que se podría decir que es el tiempo más caluroso en Corea, el lugar del retiro mantenía una temperatura de 27-28 grados en la mañana y 21-22 por la noche, así como el pueblo de Israel que moraba en la tierra de Gosén de Egipto recibió una protección especial. Fue un tiempo para experimentar el poder asombroso de Dios. Lo más sorprendente es que en cada lugar del retiro aparecían una infinidad de libélulas y pudimos pasar un tiempo agradable sin insectos como los mosquitos. Tanto el dueño del lugar de hospedaje del retiro como también los residentes cerca del lugar del retiro se maravillaban diciendo, al estar cerca de la montaña había muchos insectos y polillas. Era todo un trabajo limpiarlos. Pero cuando se realiza el retiro de la iglesia Manmin, se van a algún lugar. Y nosotros al realizar la conferencia por la noche tenemos luces fuertes prendidas. Ustedes normalmente en verano, tanto en la noche o en la noche, podrán ver que en la luz, en los bombillos, por ejemplo, se acumulan muchos insectos.
se reúnen muchos insectos. 거기에 그냥 벌레들이 붙어서 죽어 있는 것도 많이 보시고 떨어져 있는 것도 보시고 그 불빛에 나방이 막 날아다니는 거 이런 것도 많이 보셨잖아요. 우리 Ustedes habrán visto muchos insectos que están muertos cerca del bombillo y así. Y el lugar del retiro era un lugar así, lleno de muchos insectos porque es cerca de la montaña. Dios Padre ha enviado esas libélulas para nosotros poder hacer, para poder realizar ese retiro con tranquilidad. Creo que fue en el año 2005, en el retiro de verano, hemos podido ver esos insectos y después Dios ha obrado para que esos insectos murieran y así hemos podido ver claramente esa obra de Dios. Realmente esos insectos son muy incómodos, pero Dios Padre nos ha protegido para no experimentar eso. Los hermanos incluso ahora recordarán de manera vívida la emoción que sentimos en el retiro de verano Manmin del año 2013. En el primer día del retiro, cuando pasaron unos 10 minutos después de iniciar la reunión, empezaron a caer gotas grandes de lluvia y llegaron a ser gotas más grandes y fuertes. Mas cuando el pastor principal comenzó a orar de todo corazón, comenzó a surgir un hueco en nubes oscuras de unos 10 kilómetros de grosor que estaban cubriendo el cielo del lugar del retiro. Y pronto la lluvia se detuvo y sobre el lugar se mostró un cielo despejado. Y los hermanos que podían ver mejor, incluso veían las estrellas allí. Dios, desde la apertura de la iglesia, ha mostrado infinidad de obras de la recreación así, y cada año que pasaba su dimensión cambiaba sorprendentemente. Hermanos, por más que se desarrolle la ciencia, es difícil pronosticar el medio ambiente del planeta Tierra, y aunque pronostique, acontecen desastres naturales que son difíciles de evitar en todas partes del mundo. Sin embargo, con el poder de la recreación, es posible detenerlos y minimizar el daño. A principios de septiembre del 2017, los pastores que estaban en Estados Unidos mandaron la solicitud de oración al pastor principal a fin de impedir el daño del gran huracán Irma que hizo temblar de temor a todo el país. Como su resultado, la ruta de Irma cambió, se debilitó y desapareció y pudieron ser librados de la gran calamidad. A principios de octubre de 2016, el huracán Matthew fue debilitado en tan solo un día, y así existen muchos casos en los que el rumbo del huracán cambió y desapareció. Hermanos, estas cosas no deben pensar y dejar pasar pensando que es el producto de la casualidad. Eso no es reconocer el poder de Dios. Uno puede decir, pero es que a veces los pronósticos del clima fallan. Sí, pero cuando el pastor principal oró, nosotros estamos siendo protegidos en el lugar donde nosotros estamos. Lo de la sanidad divina sería una coincidencia si solo fueran 1 o 2 casos. Dios Padre está vivo, y esa es la evidencia. Pero los malvados distorsionan y hablan así, y ustedes asentirán y afirmarán que eso es verdad. El lugar donde estaban, donde vivían los hermanos, surgió un incendio forestal, y así, al tener ese riesgo, solicitó la oración, y el viento que estaba trayendo el fuego hacia el lugar, hacia la dirección donde el hermano vive, al orar, el viento paró o soplaba por el otro lado y no hizo ningún daño a la casa del hermano. Y realmente debe acontecer esos milagros en la vida de los cristianos. Y de hecho, las personas del mundo lo expresan como milagros, pero nosotros lo expresamos como prodigios y señales. Es el poder de Dios.
평생에 한 번이나 두 번 있을까? 바라는 일들이 우리에게는 항상 나타나는 하나님의 y las 살아계신 cosas 증거, que para las personas del mundo son increíbles y que pueden acontecer muy escasamente en sus vidas, está aconteciendo en todo momento de nuestras vidas. No debemos decir que es el producto de la casualidad. Cuando reconozcamos que es la obra de Dios Padre, podremos también recibir esa protección. También en otras obras, cuando sufrían debido a la sequía por falta de lluvia, después de que solicitaron la oración, el pastor oró y luego la sequía fue resuelta al llover. Esto pasó innumerables veces también en esta iglesia. También fue cuando el pastor fue para realizar la cruzada en Israel. Llevaba mucho tiempo en Israel sin llover, por lo que el mar de Galilea también había perdido mucho ese nivel de agua. Y el pastor principal oró enfrente de las personas durante la cruzada y así se manifestó la obra. Nosotros no decimos que el pastor principal simplemente ha orado después de que ha llovido, sino que siempre tenemos esa evidencia de alguna grabación, alguna filmación, o el pastor ora públicamente. Y hay muchas cosas que ni siquiera alcanzamos a dar testimonio. En diferentes partes del extranjero suceden todo ello. Por el otro lado, en lugares donde surgió inundaciones a causa de muchas lluvias, cuando pidieron la oración y recibieron la oración, la lluvia se detuvo y no tuvieron más daños. Ustedes deben recordar estos diversos casos y orar por ellos. Cuando decimos, oremos por el pastor principal, Padre, permite que el pastor cumpla ese 100% de poder de la recreación y así que se difunda al mundo entero para que los lugares donde no llueve, llueva y donde está hay inundaciones, que lugares donde hay desastres naturales, se detengan esos desastres naturales. Porque si esas obras se manifiestan, también habrán sido nuestra recompensa porque hemos orado para esas obras. Ustedes y yo hemos venido experimentando incontables veces estos prodigios asombrosos en el espacio del pastor principal. Estos prodigios asombrosos de hacer llover un lugar donde no llueve. Por ejemplo, hay muchos lugares donde sufren temblores y terremotos. Y al orar y evitar, por ejemplo, la erupción también del volcán. También tuvimos hace muchos años esa erupción volcánica que estaba impidiendo la conferencia WCDN. Pero Dios Padre ha obrado a través de la oración del pastor principal. Hermanos, esto no es una mentira, no es una coincidencia. No deben ustedes malentender. Y también cuando ustedes pidan la oración, también debe haber esa justicia adecuada. Por ejemplo, cuando piden alguna dificultad a nivel nacional, si solamente un hermano o unos hermanos piden la oración, o por ejemplo si piden porque algún familiar vive allí, no es fácil recibir la respuesta porque no es la justicia adecuada, no es la magnitud de justicia adecuada. El pastor principal ha explicado, por ejemplo, si son, por ejemplo, pastores representantes de las iglesias de aquel país o personas importantes de ese país piden la oración. Hay hermanos que piden también oración de familiares muy lejanos. Porque la persona misma
debería pedir la oración. Por ejemplo, si la persona de pronto está en un estado grave de salud que no puede pedir por sí mismo la oración, la familia debería hacer un ayuno de 3 días y así solicitar la oración. Pero sin haber acumulado ninguna justicia, si solamente pide la oración, eso no será fácil. Aunque yo oro, si no hay esa certeza de respuesta, será muy lamentable. Y no deben ustedes otorgar esa responsabilidad en mí. Deben ustedes llenar esa justicia y pedir esa oración. Pero sin haber hecho nada, sin haber orado ni ayunado, sin haber derribado ese muro de pecado, no podrá decir que pide oración. Es que mi primo tiene esta petición. Si ese primo, por ejemplo, no cree en Dios, ni siquiera se congrega a la iglesia y tiene problemas en su negocio, y si pide la oración, eso no es adecuado para una solicitud de oración. Entonces, ¿qué es lo que debe orar? Debe orar por la salvación de ese primo y evangelizar diligentemente para que pueda creer en Dios y en el Señor. Eso es lo importante. Supongamos que al yo orar recibe la solución del problema. Entonces, aunque ustedes le digan, es que yo le pedí la oración a mi pastora y por eso recibiste esa respuesta, pero ellos no creerán en ello. Y si no lo aceptan, ¿de qué serviría ello? Y la obra de Dios no desciende porque solo por esas sanidades la persona no será salva. Deben conocer todo esto muy bien para que sepan con discernimiento cómo pedir la solicitud de oración. Lo más importante es la salvación del alma. Si hay personas que tienen esos problemas o tribulaciones, deben evangelizar para que crean en Dios. Y también ayudar y también compartir esas obras del poder para que ellos puedan poseer esa fe de que al recibir esa oración puedan también recibir la respuesta. Por ejemplo, si dicen, al menos, yo también quiero recibir la oración, quiero congregarme a la iglesia Manmin, eso es lo mínimo y debe venir delante de Dios. No deben ustedes considerar a la ligera esa obra de Dios, porque debemos glorificar a Dios a través de esa obra de Dios y también salvar esa alma. No deben ustedes subestimar. También deben arreglar el no haber valorado lo suficientemente esta obra de Dios. En segundo lugar, mostró señales. Señales se refieren a las obras donde se manifiesta la capacidad de Dios sobrepasando el límite de lo que puede hacer el ser humano. Jesús sanó a los enfermos, revivió a los muertos, hizo que los ciegos vieran, los sordos oyeran y que los mudos hablen. Y esas obras hechas por el Señor que el ser humano no puede hacer son las señales. Entonces, ¿qué tal si examinamos solo algunas de las señales que se manifestaron a través del pastor principal? Por cuestión de tiempo, les predicaré en el próximo mensaje y también tengo pendiente el mensaje que no les he podido compartir totalmente en la reunión de sanidad. Termino el mensaje. Amados hermanos, Jesús dijo en Juan 14, del 11 al 12, creedme que yo soy del Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y si leemos Juan 9, del 32 al 33, sale la confesión de la persona que había sido ciego desde su nacimiento y que llegó a ver al conocer a Jesús. Desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Así dijo. Tal como dice este hombre, si no es una persona que vino de Dios, ¿quién haría abrir los ojos de un ciego? Es más, ¿quién podría manifestar un poder más asombroso que ello?
Por ende, si hay una persona que manifiesta la obra del poder de Dios, debemos creer en que Él está en Dios y Dios también está en Él. Además, la razón por la que permitió el poder de la recreación en el último tiempo es para salvar a numerosas almas y transformar a muchas almas como espíritu completo, incluso en esta generación prevalecida de pecado, y que así entren a la Nueva Jerusalén. En especial, está esa gracia en nosotros. Oramos por el 100% de la recreación del paso principal. Y también, si hemos crecido en la fe al ver estas obras, al experimentar estas obras, nuestra transformación también no es que al ser cada vez más grande ese poder, uno pueda ser transformado, sino que al ser más grande ese poder, debe haber ese esfuerzo por el que uno se transforma. Claro, el poder de la recreación transforma el corazón y mueve ese libre albedrío de la persona. Pero eso no quiere decir que una persona que está quieta acepta al Señor. Debe haber esa persona que le evangeliza. Debe acumularse esa justicia más profundamente. Porque incluso, tal como les he dicho, aún con ese poder tan grande que se manifiesta ahora, hay muchas personas que no creen. Esa devoción y sacrificio que el pastor principal ha acumulado está en ese poder. Y cuando la persona evangelice, ellos al ver ese poder abrirá el corazón y también su libre albedrío se doblegará y así será salvo. Cuanto más crezca el poder, también al ver las obras que se manifiestan en la reunión de sanidad, hay personas que no se conmueven al escuchar los testimonios. ¿Por qué yo no estoy lleno del Espíritu Santo si yo veo esta obra tan grande del poder de Dios? ¿Hasta cuándo seguiré así? No puedo seguir así. Debo ser más lleno del Espíritu Santo. Debo evangelizar y difundir más este poder. Personas así serán transformados más cada vez más que crezca el poder. Pero si uno solamente se queda quieto, aun cuando el poder crece, no servirá de nada. Al pastor cumplir el 100% de poder de la recreación, no es que uno diga, de pronto mi familiar que todavía no ha aceptado al Señor, cuando eso pase, aceptará. Hemos escuchado en el culto de la mañana, cuando ustedes crezcan, sean fieles, eso también podrá influenciar de manera positiva en sus familiares. Si todavía ellos no han abierto el corazón, si uno es transformado, si el pastor principal cumple ese 100% de la recreación, al esas dos cosas reunirse de manera armoniosa, podrá Dios hacer la obra. Pero si uno no hace nada, si no se esfuerza por uno transformarse a través de ese poder, esa salvación no se dará. Espero que ustedes también puedan pensar en esto. Sí, no deben pensar que solo por el 100% de la recreación todo se hará automáticamente. No, ustedes también deben acumular esa justicia. Con el 100% de la recreación, tal como Jesús revivió a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, se puede revivir a los muertos y recobrar en un instante alguna herida que ya se ha descompuesto y huele mal. Si no es con este poder, ¿cómo podríamos despertar a numerosas personas en este último tiempo prevalecido por el pecado? Por ello, cuando llegue el tiempo donde se manifieste este poder, tanto la misión mundial como la evangelización de pueblos serán cumplidas mucho más sorprendentemente. Y asimismo se cumplirá la construcción del gran santuario. A través de ellos saldrán incontables obras de salvación y frutos que entrarán a la Nueva Jerusalén. Por consiguiente, espero que oren con mucho más fervor por esto, y oro en el nombre del Señor para que todos los hermanos se coloquen con confianza en la línea de gloria.
Oremos meditando la palabra. Buen Padre Dios, hoy he explicado sobre el 100% por la recreación. He compartido qué clase de vida, qué clase de proceso nuestro pastor principal ha tenido que pasar y vencer para poder recibir este poder. Ayúdanos a tener esas expectativas del poder que tú manifestarás y así ayúdanos a ser más transformados y que en el año nuevo podamos, Padre, experimentar ese privilegio del poder que tú manifestarás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos del pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria, que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija en los huesos rotos. Restauralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciban la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes fuera, espíritus malos, impuros, falsos e engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera, que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los modos del fuego del Espíritu Santo, y huésped celestial de los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, proteja a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos, cuando beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
He orado. 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.